Bueno, mis hermanos, una vez más estamos aquí en la clase que nos corresponde al día de hoy. Bienvenidos sean todos. El instructor Ben Escalante les da la cordial bienvenida desde Portland, Oregon, en los Estados Unidos de América. Y estamos en una clase más, en una nueva clase de lo que es nuestro curso presente, que se titula Crisis en la Teología Contemporánea 2.0, o sea que estamos en el segundo trimestre, en el segundo curso, y el día de hoy tenemos una clase, pienso yo, bastante interesante. Al final de ella vamos a tomar la opinión para ver qué les ha parecido la clase. El día de hoy tenemos la lección número 5, o sea que nos queda una lección más en el trimestre, que son 6 lecciones, pero hoy estamos en la penúltima y el día de hoy tenemos una clase que la hemos titulado El neoevangelicalismo. Y esta clase pues va a mostrarnos en pocas palabras cuál es la diferencia entre lo que es el evangelicalismo de una manera clásica y lo que es el neoevangelicalismo. Dijimos desde clases anteriores que teníamos diferentes plataformas teológicas y el día de hoy esta va a ser la última plataforma teológica que vamos a presentar dentro de este curso, de manera que en totalidad vamos a cubrir con esta clase 6 diferentes plataformas teológicas. El liberalismo lo cubrimos yendo de izquierda hacia derecha. El liberalismo lo cubrimos en el trimestre anterior. Así que si alguien desea conocer a fondo qué es el liberalismo, le recomiendo que mire sobre todo las últimas 2 clases del trimestre anterior, que básicamente es la postura de los ataques en contra de la ortodoxia. Después de eso, cuando iniciamos nuestro curso, empezamos cubriendo el fundamentalismo, luego fuimos avanzando y cubrimos lo que era la neortodoxia, luego avanzamos otro paso más y llegamos al neoliberalismo, después pasamos a la parte de la derecha, cubrimos el evangelicalismo y ya tenemos ahora el día de hoy el neoevangelicalismo. Como ustedes saben, y como la tabla tiene ahí, es un movimiento pues básicamente conservador. Se puede denominar un movimiento moderado y eso es comparado con el extremismo del fundamentalismo desde la parte de la derecha y también desde el extremismo del neoliberalismo de la parte de la izquierda. Así que cuando nosotros empezamos aún visualmente a analizar el neoevangelicalismo, vemos que es un movimiento, sí, conservador, moderado, y es un movimiento, por así decirlo, centrista de centro derecha, ¿verdad? Entonces, esa es la ideología que tiene, pero en totalidad tenemos 6 diferentes plataformas y esto es muy importante porque son diferentes enfoques a la lectura de la Biblia, a la interpretación de la Biblia y a la manera en que se entiende la escritura. De manera que, como expusimos en la clase anterior, es muy fácil que una persona que no es fundamentalista y que, dado el caso, hoy día lo que más abunda en cuanto a la parte académica es el neoliberalismo, el que viene con las raíces de Rudolf Bultmann, como exponente principal de su metodología desmitologizadora. Y cuando viene y ataca el fundamentalismo y pone en evidencia las partes débiles extremistas de ese movimiento fundamentalista, pues hace aparentar que la única otra opción que hay es la del movimiento neoliberal y la presenta como la única solución. De manera que la postura del evangelicalismo, del neortodoxismo y aún del liberalismo clásico ni siquiera son mencionadas, sino que nada más se presenta como la siguiente y la única otra opción que hay. Y muchas personas que, al desconocer las diferentes plataformas, no tienen en consideración las otras posturas o posibilidades, pues piensan que la postura neoliberal es la única otra opción y piensan que o eres fundamentalista o eres académico, pero en este caso académico desde el punto de vista neoliberal, y piensan que es la única otra opción.
pero no es así, como lo hemos visto, y por eso es necesario que conozcamos las diferentes posiciones teológicas en cuanto a este tipo de análisis bíblico para poder saber cuál es una mejor opción. Y cada quien pues tiene que hacer su propio análisis y terminará identificándose en qué postura se encuentra y también definiendo términos en cuanto a cómo se aproxima a leer la Biblia y la manera de interpretarla también. Eso lo vamos a ir definiendo poco a poco conforme vamos avanzando en la clase en cuanto a esta postura. Así que vamos a ir de inmediato a ella. Solamente para que recordemos de una manera rápida lo que es el evangelicalismo desde el punto de vista clásico, que cubrimos la clase anterior. Dice aquí características generales. El día de hoy, entre los miembros de las iglesias, tenemos que este evangelicalismo es el que está presente aún entre las iglesias, o sea, desde el punto de vista no académico, sino más que todo laico, cómo es que se encuentra entre los miembros de las congregaciones en un sentido general. Y vimos que es una defensa de la ortodoxia cristiana protestante, también es una defensa en contra de los ataques de la neortodoxia y del neoliberalismo, que vienen a ser los nuevos movimientos desde un punto de vista cronológico e histórico, uh, hacia los cuales hace una defensa. Y luego tenemos número 3, una adherencia a la lectura literalista del texto bíblico. Todavía se tiene una lectura literalista en cuanto a la aproximación al texto bíblico. Número 4, se considera que toda la escritura es palabra de Dios. Punto número 5, se considera una aceptación de lo milagroso y sobrenatural en el texto bíblico. Punto número 6, una aceptación de los aportes de la erudición bíblica. Punto número 7, un rechazo de los aportes de las ciencias humanas. Número 8, una aceptación de los aportes de la baja crítica o de la crítica textual. Y el 9, un rechazo de los aportes de la alta crítica o ciencias bíblicas. De manera que vemos que el evangelicalismo desde el punto 6 al punto 9, hay dos partes en donde se aceptan ciertas cosas y hay otras dos partes en donde se rechazan otras dos cosas. Así que vemos que esta postura tiene un punto de vista que trata de balancear un poco el extremismo que se encuentra en el fundamentalismo, pero no lo hace del todo. Así que vamos a pasar a la siguiente postura, la del día de hoy, y vamos a analizar las características generales del neoevangelicalismo. Poco más adelante vamos a identificar qué significa en detalle esa palabra, por qué se llama de esa manera esta postura, cómo se inició, cómo se desarrolló, pero al presente vamos a analizarla solamente contrastando cada punto con lo que ya conocemos en la misma manera como lo hemos hecho con las otras posturas. El punto número 1 dice una defensa de la ortodoxia cristiana protestante. También es una defensa. Recuerden que todavía se considera un movimiento conservador. Punto número 2, una defensa en contra de los ataques de la neoortodoxia y del neoliberalismo. 3, este es un punto muy, muy importante y dice una adherencia a la lectura literaria del texto bíblico. Y es una cosa muy diferente tener una lectura literaria del texto bíblico a tener una lectura literalista del texto bíblico. Literario y literal no es lo mismo. Y hoy vamos a explorar muy en detalle qué significa eso. Pero tenemos una lámina más adelante que explica la lectura literaria en detalle, así que no me voy a detener ahorita para abundar sobre ello, pero sí lo vamos a tocar. Punto número 4, toda la escritura es palabra de Dios. Punto número 5, una aceptación de lo milagroso y sobrenatural en el texto bíblico. Y aquí en donde llegamos al punto número 6, vamos a ver que hay una aceptación de los aportes de la erudición bíblica. Vamos también que hay una aceptación de los aportes de las ciencias humanas. 8, una aceptación de los aportes de la baja crítica o crítica textual.
Y 9, una aceptación de los aportes de la alta crítica y ciencias bíblicas. En pocas palabras, esta postura es una postura mucho más académica, mucho más abierta al estudio de diferentes cosas y trata de no enfrentar la ciencia, sino de iluminar la escritura a la luz de la ciencia también, o sea, ir viendo cómo las dos cosas pueden compaginar sin que necesariamente una se oponga a la otra y encontrar las maneras y las formas que correctamente pueden encontrarse para que vayan encajando, vayan engarzando la escritura como lo supremo, pero con la ciencia como apoyo para que ambas cosas vayan de la mano. Así que esta postura es una postura centrista, mucho más abierta, muchísimo más académica, y vamos a empezar a analizar esto. Dice en este cuadro comparativo, vamos a comparar el evangelicalismo clásico con el neoevangelicalismo, y como vimos, es una defensa de la ortodoxia protestante. En ambos casos es un sí. En cuanto a una defensa en contra de los ataques de los nuevos movimientos, dijimos que los nuevos movimientos son la neoortodoxia y el movimiento neoliberal, y en ambos casos, ambos movimientos tratan de defender la ortodoxia y repeler los ataques de estos dos movimientos. Número 3, una adherencia a la lectura conservadora del texto bíblico. Pero acá tenemos una diferencia, porque el evangelicalismo clásico lo hace desde un punto de vista literal, pero el neoevangelicalismo lo hace desde una lectura literaria del texto. Son dos cosas muy diferentes. Número 4, toda la escritura es palabra de Dios, y en ambos casos es un sí. El número 5, una aceptación de lo milagroso y sobrenatural en la Biblia, en ambos casos es un sí. Y luego, en cuanto a la actitud, tenemos lo siguiente: actitud hacia los aportes de la erudición bíblica. En ambos casos hay una actitud abierta. En el número 7, actitud hacia los aportes de las ciencias humanas. El evangelicalismo clásico tiene una actitud cerrada, pero el neoevangelicalismo tiene una actitud abierta. En el número 8, actitud hacia los aportes de la crítica textual. El evangelicalismo está abierto a ello, lo mismo que el neoevangelicalismo. Y la última parte, actitud hacia los aportes de la alta crítica, o sea, las ciencias bíblicas. El evangelicalismo clásico está cerrado a ello, y el neoevangelicalismo está abierto a lo que es los aportes de las ciencias bíblicas, entendidos y aplicados de la manera correcta. Así que aquí vemos una progresión en cuanto a lo que es la lectura de la Biblia en cierto enfoque, y no encuentra que la ciencia y que la erudición y la academia estén opuestas a la escritura, sino que trata de utilizar todas ellas al servicio de la escritura. De manera que en base a eso tenemos la siguiente lámina, que nos hace la primera pregunta para que empecemos a reflexionar sobre esto. Y dice así: ¿qué te parece que el neoevangelicalismo haya salido en defensa de la ortodoxia cristiana histórica, tomando una actitud doctrinal abierta y progresiva? ¿A qué se refiere con abierta y progresiva? Bueno, pues que no rechaza los aportes de las ciencias humanas, los aportes de la crítica textual, los aportes de todo lo que es las ciencias bíblicas, o sea, la alta crítica. A eso se le llama una actitud doctrinal abierta y progresiva. Entonces, ¿qué te parece que el neoevangelicalismo, aunque defiende la ortodoxia cristiana histórica, al mismo tiempo tiene una actitud doctrinal abierta y progresiva? Vamos a dejar de compartir aquí y vamos a empezar a tomar opiniones, a abrir los micrófonos, y si hay alguna opinión o alguna pregunta, estamos a la orden. Yo creo que es una postura más sana, ¿no? Eso de buscar la manera de hacer el balance, ¿no? De lo que es más bíblico. Ok, Ujú. sí, es una postura sana desde ese punto de vista, más Ya, sana que en otros casos. claro. Ujú.
¿Alguien más tiene algún comentario? Es como una postura que no teme hacer preguntas, que no teme enfrentar el texto y los relatos bíblicos desde la perspectiva del siglo XXI, me parece. Así es. Me viene a la memoria decir la discusión que hay ahora en cuanto al Adán histórico, de William Craig. Creo Y que no está dentro solamente de él, ¿verdad? Muchos otros, pero eso es un ejemplo, un buen ejemplo de cómo un evangélico no le tiene miedo a la ciencia, sino que trata de iluminar la escritura con los aportes de la ciencia de la manera correcta, ¿verdad? Sí, yo creo que también tiene mucho que ver el hecho de que no sea una lectura literal, ¿no? Porque hemos visto que hay lecturas hiperliteralistas y literales. Y la verdad que mientras comentaba, yo pensaba eso, y qué de la lectura literaria, de las reglas de la literatura que debemos Ajá. tener cuando leemos un libro, ¿verdad? Que es la Biblia. Sí, así Y un poco es. se ha sacado de lado eso, es decir, sin dejar de saber qué es la palabra de Dios, la vamos a tratar con reverencia, con respeto, pero respetando las reglas literarias. Recuerdo un testimonio de una profesora de lengua lesbiana que empezó a estudiar la Biblia con las reglas literarias y se convirtió a Cristo y cambió su vida y cambió su conducta. Es decir, una profesora de lengua, un testimonio muy conocido, que ella empezó a examinar las narrativas de la Biblia y se dio cuenta que su pecado era lo mismo que los otros pecados, es decir, que todos necesitábamos un Salvador. Y llegó a esa conclusión, obviamente iluminada por el Espíritu Santo, pero utilizando las reglas de la literatura. Así es. Entonces vamos a tomar en cuenta todo eso. Y muy buen comentario, hermano Fernando. David. Sí, hermano, yo tengo una pregunta sobre la alta crítica. Si hay algunos autores que sean recomendables y otros que no tanto. Porque bueno, el acercamiento que yo he tenido a las ciencias bíblicas pues han sido escuchando, por ejemplo, algunos institutos que se presentan como institutos bíblicos o como, bueno, sí, como institutos de ciencias bíblicas. Y cuando uno los escucha, se acerca, se da cuenta que realmente no es gente ni siquiera que sea cristiana de ninguna manera, ¿no? Sino que es nada más el gancho, porque yo creo que es como su negocio. Y y todo lo que hablan no es consistente, ¿no? Ni siquiera con nuestra tradición protestante, pero ni con otras tradiciones cristianas, ¿no? Es una revoltura. Y la gente piensa que realmente están adquiriendo un conocimiento que vale la pena, ¿no? Porque, pues dicen, estamos situados en Israel o tenemos profesores que hablan el hebreo. Y así yo me metí a un como seminario que hizo un instituto de estos. Y la verdad, después de la primera conferencia ya no entré porque no era solamente que minara la fe de las personas, pero ni siquiera le encontré la utilidad, ¿no? Como que toda la información que daban para mí era algo inútil en ese momento. Entonces quisiera saber si, bueno, qué autores o qué gente que se dedique a esto de la alta crítica es recomendable, o deberíamos escuchar de todo y analizarlo. Magnífica pregunta, David. Y creo que hay varios de ustedes que ya han experimentado con esta situación de estar probando, ¿verdad? En cuanto a las ciencias bíblicas, y sí, en muchos lugares, no estoy diciendo que en todos, ¿verdad? Pero quizás en muchísimos y en la gran mayoría de los que aparecen en las redes sociales, promoviéndose y tratando de llevar a cabo sus planes y sus propósitos, ¿verdad? Cada instituto tiene sus propios planes y propósitos. Pues yo creo que acertaste, diste justo en el blanco al decir que muchos de ellos, cuando tú entras, te das cuenta de que no hacen la conexión en cuanto a lo que nosotros somos, ¿verdad? Y de hecho, muchos de ellos, desde el momento en que tú entras, y aún antes de entrar, te dicen, nosotros somos un instituto bíblico, bueno, no, uno no un instituto bíblico, somos un instituto académico aconfesional. O sea, ya de antemano, con esa palabra,
están queriendo decirte que pueden bombardear tu fe por donde ellos quieran y como ellos quieran, y tú no tienes derecho a replicar, porque desde el principio te dijimos que éramos aconfesionales, ¿verdad? Entonces, ese es el gancho para que tú entres, ¿verdad? Y como dije, te hacen ver las ciencias bíblicas desde una luz, como ellos te la quieren presentar, que no es otra cosa que un reempaquetado de lo que es la postura desmitologizadora de Bultmann, ¿verdad? No es otra cosa más que eso, nada más que ellos no utilizan esos términos y te lo presentan como ciencias bíblicas. Entonces tú dices la palabra bíblica y ya caíste en el gancho, ¿verdad? O sea que te agarran, te llevan a ese camino y cuando te des cuenta ya eres uno más como ellos, ¿verdad? Pero sí hay unas ciencias bíblicas aún utilizando el método de la alta crítica, o como se le conoce hoy día, el método histórico crítico, que se puede utilizar de una manera sana y de una manera conservadora hasta cierto punto, ¿verdad? Y cuando digo conservadora no significa que unas partes usas y otras partes no usas, no, sino que conservadora significa que cuando tú te acercas a utilizar ese método, lo haces con el lente apropiado para leer, ¿verdad? Y por eso dijimos que tienes que tener un lente de lectura literario, que hoy vamos a analizar en detalle qué significa eso, para que de una manera mucho más detallada, mucho más exhaustiva, aunque no vamos a cubrir todo lo que conlleva eso, porque nos llevaría un curso completo nada más para analizar cada punto, pero voy a mencionar en detalle qué implicaciones tiene leer la Biblia desde un punto de vista literario, para que vayamos dándonos cuenta qué implica eso y qué detalles tiene. Y más adelantito, bueno, yo me voy a comunicar contigo de una forma personal, pero más adelante vamos a presentar un curso que tiene que ver con hermenéutica y ciencias bíblicas, ¿verdad? Para que entonces podamos dar todas las herramientas correctas, no solamente para poder identificar qué significa verdaderamente el método de las ciencias bíblicas, sino cómo se utiliza de una manera correcta, responsable, desde un punto de vista evangélico, ¿verdad? ¿Sí me doy a entender? Porque sí lo hay. Sí, 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 gracias. O sea que realmente cuando estamos hablando de esto, tenemos que ir de autor a otro autor, ir comparando de autor con autor, porque un autor puede ser liberal, otro puede ser completamente evangélico, y todo depende de la postura personal del que escribe y del que lee. O sea que no podemos decir una editorial publica puras obras liberales y otra editorial publica puras obras conservadoras, porque ya nos hemos dado cuenta de que no es así, ¿verdad? Entonces, ya no podemos confiar en que una editorial netamente evangélica, como se le conocía en el pasado, no publique ningún libro de ningún tipo de enfoque liberal, porque ya los tiene, ¿verdad? Y viceversa. A veces hay digamos, editoriales netamente liberales que de cuando en cuando publican un libro, por muy bueno que es, de información, y el escritor es del punto de vista conservador, ¿verdad? También lo hay, porque después y a final de cuentas todo es un negocio, ¿verdad? Es la realidad, ¿no? Pero sí lo vamos a tocar en detalle y vamos a ir poco a poco, pero vamos a ir mostrando cuáles son los materiales que nos pueden ir encauzando, encaminando de una manera sana para hacer la alta crítica o las ciencias bíblicas sin necesidad de entrar a esos institutos, entre comillas, académicos, que en lugar de que edifiquen tu fe, pues te la destruyen. ¿Ok? Pero muchísimas gracias por la pregunta, David. Magnífica pregunta. Es a eso a lo que me refería la vez pasada cuando el hermano Fernando estuvo aquí y nos hizo ese comentario y dijo, bueno, entonces el método histórico crítico tenemos que evitarlo. Y yo le dije, no necesariamente significa eso. Significa que el problema no está en el método, sino en el intérprete. Porque ya llega con una presuposición y esa presuposición hace que utilice la herramienta de una manera equivocada. ¿Ok?
¿Alguien más? No, bueno, pues entonces vamos a ir continuando y vamos a entrar a la siguiente parte de lo que es la exposición. Permítame compartir ahora. Ok, vamos a entrar ahora a lo que significa la manera de leer la Biblia hacia una lectura literaria. Luis, si me puedes decir si todo se mira bien. Sí, hermano, todo bien. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a tratar de empezar a analizar en detalle lo que significa hacer una lectura literaria. Ir utilizando las pautas de la literatura o las reglas subyacentes dentro de la literatura misma para poder ir leyendo la Biblia desde ese enfoque literario. Y vamos a hacer el énfasis en mostrar que el literario no significa lo mismo que el literal. Literal es interpretar lo que dice a la letra, sin tomar en cuenta los giros literarios que un escrito puede tener. Así que vamos a empezar a identificar cuáles son esos filtros interpretativos o los lentes que debemos utilizar a la hora de la lectura. Por ejemplo, como dice aquí, al leer el texto bíblico hay que aplicar los siguientes lentes o filtros interpretativos. Y aquí estoy manejando esto más en detalle, pero no significa que son todos los lentes o todos los filtros que existen, sino que son los más importantes. No es una lista exhaustiva, pero es una lista ilustrativa a grandes rasgos de lo que nosotros necesitamos tomar en cuenta cuando vamos leyendo la escritura. Primero, el lente del análisis de la forma de expresión. O sea, cuando nosotros estamos leyendo una parte de la Biblia, un texto bíblico, tenemos que darnos cuenta si está escrito en prosa o si está escrito en forma poética. O sea, ¿es prosa o es poesía? Porque de antemano la prosa se interpreta de una manera y la poesía se interpreta de otra. No podemos utilizar el mismo corte de lectura, interpretativamente hablando, cuando estamos leyendo una prosa que una poesía. O sea, no se corta de la misma manera. ¿Ok? O no se procede de la misma manera. Letra B, el lente de análisis del género literario. No solamente va a contener poesía o prosa, sino que al mismo tiempo el género literario de la narración, si es que es del género narrativo o si es del género sapiencial. El género narrativo, por ejemplo, es que estemos leyendo, ¿qué será? Jueces, Josué, los libros de Reyes, Samuel, todo eso es género narrativo. Pero cuando llegamos, por ejemplo, a todo lo que es sapiencial, todo lo que tiene que ver con la sabiduría, como el libro de Job, como el libro de Proverbios, Eclesiastés, bueno, ya estamos llegando a la parte sapiencial. Luego tenemos el género profético, que pues nosotros tenemos los profetas menores, por ejemplo, y también tenemos los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Todos esos libros tienen un género profético. Entonces, no podemos interpretar todo con el mismo lente, porque se interpreta cada género literario de una diferente manera. Número C, el lente del análisis de las figuras de dicción. O sea que acá estamos hablando de figuras de retórica o figuras de lenguaje, también se le llaman, o figuras de dicción. Y todas las usamos de una manera profusa, de una manera amplia, pero muchas veces no sabemos cuáles son y muchas veces no sabemos identificarlas por nombre. Pero, por ejemplo, está la metáfora, el símil, la sinécdoque y así, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de figuras de dicción que hay que saberlas identificar y saberlas llevar a cabo en cuanto a interpretación. Otra más, el lente del análisis de la etiología.
La palabra etiología son aquellos pasajes de la Biblia que explican la causa o la razón de algo. Como por ejemplo, cuando nosotros estamos leyendo un texto, un decir, una parte de Génesis que está explicando o está mostrando la causa o la razón de por qué existe el pecado en el mundo en el cual vivimos. Bueno, entonces eso significa que tiene un lente etiológico y tiene un cariz, un matiz en la explicación de lo que es ese verso o ese texto, que es etiológico. ¿Por qué? Porque está explicando la causa o la razón de dónde proviene o de dónde provino el asunto del pecado y por qué está presente en la humanidad y en el mundo. Entonces a eso se le llama etiología. Siguiente, letra E, el ente del análisis de la etnología, que explica la causa o la razón de una etnia. Por ejemplo, ¿por qué se explica el llamamiento de Abraham, por así decirlo, en lo que es el libro de Génesis? Porque hay una etnia que es el pueblo de Israel, que más adelante se va a convertir en un pueblo, ya culturalmente hablando y nacionalmente hablando, que necesita explicarse de dónde viene, cuál es la causa y la razón de que existe como etnia el día de hoy y cuáles son sus orígenes. A eso se le llama etnología. Luego tenemos como letra F el ente del análisis de la gramática. O sea que cuando ya llegamos a esta parte también tenemos que tomar en cuenta la semántica, o sea, el significado de las palabras, su sintaxis, que es el orden en que se encuentran dentro de una oración y el significado que tienen debido a ese orden, la morfología y así sucesivamente. Hay muchísimas cosas que hay que tomar en cuenta en cuanto a lo que es la gramática. Luego tenemos, en cuanto a la estructura, tenemos el quiasmo. Hay una estructura que cada relato bíblico tiene, cada texto puede tener un quiasmo, puede tener un paralelismo, tiene una parte de estructura dentro de lo que se está llevando a cabo en el relato. O sea que el que escribe estructuradamente, no escribe a lo loco, sino que tiene una forma de escribir y en su progresión del pensamiento lo hace de una cierta manera. Y nosotros necesitamos conocer cuál es la estructura de cada escrito. Luego, letra H, el ente del análisis de la fenomenología. Quiere decir esto que cómo se ven las cosas a la vista. No significa cuando leemos, por ejemplo, un relato en la Biblia que nos está diciendo las cosas desde el punto de vista fenomenológico, cómo se ven a nuestros ojos, como por ejemplo cuando la Biblia dice que se pone el sol y sale el sol. Entonces, en base a eso, no lo vamos a tomar literal para de allá hacer una conclusión científica, sino que simple y sencillamente está hablando fenomenológicamente, cómo se ven las cosas al ojo o a la vista humana. Letra I, el ente del análisis del contexto histórico. O sea, ¿cuál es el momento histórico en el cual se encuentra el relato? ¿En qué parte de la historia se ubica este relato? Letra J, el ente del análisis del contexto cultural. Y aquí tenemos que ver cuál es el ambiente particular, ya sea en la cultura del Oriente Próximo o estamos hablando de la parte occidental del mundo conocido de aquel entonces, o estamos hablando de algún ambiente particular, de alguna nación. Por ejemplo, el pueblo de Israel tenía un ambiente cultural muy particular, independientemente de dónde se encontrara geográficamente, y mucho más en la tierra de Israel. Y así sucesivamente van a haber ambientes que son netamente gentiles, pero es importante poder conocer la cultura y el ambiente cultural particular de cada sociedad para interpretar bien el contexto y al mismo tiempo interpretar de manera correcta el texto o la narración o el relato. Luego tenemos aquí la letra K, el ente del análisis del mensaje teológico.
Y aquí tenemos que preguntarnos cuál es la teología bíblica del texto. O sea, ¿qué está tratando de enseñar el texto mismo dentro de la teología bíblica que el autor del texto quiere entregarnos? Todo relato tiene un mensaje teológico. Y el último que tenemos aquí en la lista, no el último que existe, pero el último que tengo aquí es el ente del análisis del mensaje teleológico. O sea que la palabra teleológico, como por ejemplo la palabra telescopio, quiere decir que apunta hacia la identificación de algo que está en la lejanía, ¿verdad? Para poder ubicarlo e identificarlo. De la misma manera aquí, el mensaje teológico de la Biblia empieza desde el Génesis y acaba hasta lo que es el Apocalipsis, canónicamente hablando. Y en toda la Biblia tenemos que se desarrolla algo que se conoce como la historia de la salvación. Y aquí tenemos básicamente el lente del análisis teleológico, o sea, dónde en la historia de la salvación se encuentra el texto bíblico que estoy leyendo. ¿En qué parte de la historia de la salvación se ubica ese relato? Así que de manera rápida, aunque tratamos de decir esto un poco en detalle, de manera rápida estamos tratando de identificar estos diferentes lentes que son importantes a la hora de leer la Biblia y que no es lo mismo leerla literariamente con todos estos lentes que leerla de una forma literal. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los lentes para leer que dice que necesita todo intérprete de la Biblia te pareció el más importante y por qué? ¿Cuál de los lentes para leer te pareció el más importante y por qué? Y aquí vamos a dejar de compartir y vamos a regresar con todos ustedes y vamos a pedir que abran sus micrófonos y que abran lo que es sus mentes también y sus opiniones para empezar a compartir unos con otros, ¿verdad? Hermano, a mí últimamente me ha parecido muy importante situar históricamente, por ejemplo, cuándo fue escrito Apocalipsis. Porque si los eruditos dicen que Apocalipsis fue escrito antes del año 70, ese marco histórico le da un sentido, un contenido, y hay otras escuelas que dicen que fue escrito después del año 70, ¿no? Y eso me ha llevado también a pensar en que cuando leo el Nuevo Testamento, a preguntarme, y es una pregunta que le hago, ¿cuántos de esos escritos han sido escritos después del año 70? Porque si fueron escritos antes del año 70, yo cuando leo los escritos tengo que tener presente que todavía estaba el templo, todavía estaba el antiguo pacto, digamos, en pie, ya sin sustancia. Y bueno, para mí en este momento el lente del contexto histórico es muy importante. Así es. Y tiene muchísima razón y el ejemplo que ha provisto es el mejor de los que hay. Importantísimo para poder interpretar, saber cuándo se escribió el libro, en qué parte se ubica cronológicamente dentro de la parte histórica, para que en base a ello podamos ir interpretando correctamente lo que es el libro, ¿verdad? Riquísimo el comentario. Sí, yo creo también, ven, que el contexto histórico pues es importantísimo, pero los otros partes como el contexto cultural y todo eso pues van, como te pudiera decir, uno tiene que acomodarlos en el contexto histórico para poder sacar lo que tiene el texto, lo que quiere decir el mensaje que hay ahí. No sé si me estoy explicando bien, pero estoy tratando de hacerlo de una manera clara para poder entender el contenido de ese mensaje. Ok. Antes de avanzar, quisiera pedirle un favor a Luis o a cualquiera de los hermanos o al hermano Fernando también. El hermano Septién me ha estado llamando mientras está haciendo la exposición. No sé si él tenga el enlace para entrar o no,
pero si alguno que tenga su dirección de, ya sea de email o su dirección de lo que es el Messenger, le pueden mandar el enlace para ver si él puede entrar. No sé si eso sea, ¿verdad? Pero para no dejarles colgados aquí y atenderlo a él, pues si alguien puede hacerme el favor de compartir con él, ¿verdad? Y a ver si puede entrar. Y si no, pues no hay problema, pero lo que me interesa es que lo reciba y que esté bien, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más que tenga algún otro comentario? Shalom. La lista que vimos. Sí, Wander, adelante. Shalom, gracias y paz. Claro que sí, gracias y paz. El contexto histórico es muy interesante porque desde ese lente de ese contexto te va a llevar a los demás contextos o a los demás lentes. Te va a ir abriendo la puerta para que tú puedas ver, luego que tú te enfoques en el contexto histórico, va a ir al contexto cultural y así van a ir llegando los demás contextos y tú vas a ir creciendo y avanzando y viendo la cosa desde el lente de los demás contextos. Gracias, Wander. Buen punto. Benjamín. Y luego David. Bueno, personalmente, claro que todos los lentes son muy importantes al momento de interpretar, ¿no? Pero algo que me ha ayudado muchísimo a mí es tomar el lente cultural, ¿no? Porque a veces hay cosas que son muy debatidas dentro de las iglesias, que están, por ejemplo, en Corintios o la carta a Timoteo sobre la vestimenta, y a veces ignoramos o nosotros olvidamos que ese escrito fue especialmente para una iglesia en particular, debido a todo lo que encerraba la cultura y la historia, ¿no es cierto? Entonces, tomamos a malinterpretar en muchas ocasiones. Eso, por ejemplo, en el libro de la lectura eficaz de la Biblia, lo explicaba. Entonces, a mí me ha ayudado muchísimo a entender muchas cosas que están en el Nuevo Testamento, leyéndolo desde el punto de vista más cultural. Gracias, Yannick. Y ese es un libro muy bueno, ¿verdad? El que acabas de mencionar. Sí, la verdad, ayuda. Ok, muchas gracias. Ahora sí, David. Bueno, yo quería comentar que el único, o bueno, creo que el contexto que más he tomado en cuenta es precisamente el cultural. Y me abruma ver todo lo que tiene uno que estudiar y aprender porque, pues a veces, tan solo con ese simple punto del contexto cultural, ya me rompo la cabeza, ¿no? Lo que sí me queda muy claro es que no tenemos que interpretar la Biblia de acuerdo al contexto propio, ¿no? Al nuestro como intérprete, porque yo pensaba que Leviatán era el monstruo del lago Ness y que era literal. Entonces, eso es lo único que me queda a mí bien claro, que no tenemos que interpretar de acuerdo a nuestro contexto, ¿no? Y a nuestras ideas propias. Pero sí, el que más he leído yo o investigado es el contexto cultural y no sabía que hubiera tantos, ¿no? Algunos los conocían, algunos otros no. Pero la verdad es que es abrumador y a mí me deja con la pregunta, ¿por dónde empiezo, no? Con todo esto que tenemos que tomar en cuenta, ¿por dónde puedo empezar para ir por buen camino? Pues ya empezaste por el cultural, así que hay que seguirle a todos los que siguen, ¿verdad? Gracias, te lo agradezco mucho, David. Amos. Sí, saludos, Ben. Saludos, a Amos. todos. Pues mire, algo que a mí me parece interesante dentro de estos lentes interpretativos es el teleológico, porque los escritores del Nuevo Testamento lo aplicaron, lo utilizaron. Ese midrash que ellos hicieron es porque vieron en Jesús el cumplimiento de algo que ya se venía dando en la misma tradición escritural de la Biblia hebrea. Entonces yo creo que el teleológico también es importante y sobre todo porque es un lente interpretativo que no lo vamos a encontrar en la teología liberal, de la cual se estaba hablando hace rato. La teología liberal no ve en la Biblia sino un libro cualquiera, ¿sí? Entonces yo creo que es importante ese aspecto o ese lente. Muchas gracias. Gracias, Amos. Y eso nos hace traer a la memoria, gracias, Amos, por el comentario, que nos evitaríamos tanto problema si pudiéramos hacernos la pregunta,
teleológicamente en el lente interpretativo y en qué pacto estamos, viviendo. Y eso nos haría empezar a recapacitar y empezar a analizar la situación desde otro ángulo completamente diferente, porque cuando nos preguntamos ¿y en qué pacto vivimos? ¿Y en qué consiste ese pacto? ¿Y cuál es su ubicación histórica? ¿Y cómo se entiende culturalmente? Y en fin, empezamos a aplicar todos los demás lentes, pero ¿cuál es su ubicación en lo que es ese mensaje teleológico? El nuevo pacto, ¿estamos en un pacto de cumplimiento o estamos en un pacto de promesa? ¿O estamos en un pacto de, por así decirlo, servil, como el pacto mosaico? Entonces, dependiendo de nuestra respuesta es lo que vamos a empezar a compaginar en la forma de entender la Biblia en todos los demás aspectos. O sea que esa también es una pregunta. O sea, es que todos los lentes son bien claves, ¿no? En diferente ángulo y en diferente enfoque. Hilación. En su hilación, en cómo compaginar uno con el otro, ¿verdad? Ujú. Ahora, hermano, lo que a mí me parece que si aplicamos, porque requiere esfuerzo todo esto no es para algazanes, No. esto requiere tiempo, requiere dedicación, pero a mí en lo personal, el poder ir entendiendo de a poquito todo esto, me simplifica el mensaje se hace sencillo, profundo, pero sencillo, y uno se asombra de la divinidad de la palabra. Si todo esto no hace más que exaltar a Dios y al Dios de la palabra. En mi caso, lo complicado es que uno tiene que remangarse y ponerse a leer, a estudiar, a pensar, a interrogarse, pero la conclusión es que después de esa tarea queda un mensaje, una esencia que es profunda, pero sencilla a la vez. No es que lo complica. En mi caso, ¿verdad? Y uno puede tener un panorama tan sencillo, es decir, leer en el contexto cultural, por ejemplo, el tema del velo, en 1 Corintios, en mi caso me ayudó muchísimo, ¿verdad? Un ejemplo. Gracias. Así es. Ahora mi pregunta para todos ustedes es, ¿se pueden empezar a dar cuenta qué significa o cuál es la diferencia entre leer la Biblia literalmente y leerla literariamente? Claro. ¿Se ve la diferencia? Claro. Por aquí le llaman leerla al garrote. Leerla al garrote, ¿no? A garrotazos, ¿no? Así. Pero literariamente es respetar todo lo que tenga que ver con la gramática, con la composición de los textos. Así es. Todo eso. Sí, profesor, quiero decir algo. Claro que sí, Kelvin, adelante. Bueno, yo pienso que el lente quizá que está más empañado es el de la presunción. Porque, por ejemplo, las opiniones de los demás, muy buenas, el gramático histórico, la cultura es excelente. Pero también me he fijado que hay personas que estudian el texto desde la perspectiva gramática, histórica y cultural, pero a veces entonces lo que hacen es que transculturizan el texto. Por ejemplo, en mi país hay muchos defensores, lo he visto en debate, de que ellos debaten de que la mujer puede utilizar el velo basándose en los pasajes de Corintios, capítulo 11. O sea, pienso que es que hay que tener mucho cuidado aun cuando se lee desde la perspectiva cultural, que es una de las mejores, y estoy de acuerdo. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Kelvin. Y sí, es que tenemos que tener cuidado a la hora de leer y saber hacer y aplicar los principios interpretativos de una manera correcta, ¿verdad? Y por eso estamos analizando este tipo de cosas para ir empezando a ver cuáles son los lentes de aproximación a la lectura que debemos empezar a conocer y a practicar para que el Espíritu Santo que habita en nosotros ilumine nuestro saber, ¿verdad? Y nos dé a conocer las cosas que Él quiere que nosotros comprendamos, no solamente a la primera vez, sino ir profundizando. El propósito del Espíritu Santo es que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Y como dijo en una ocasión el hermano Septién hace algunos años, que hace poco estaba escuchando uno de sus videos,
No solamente para que lleguemos allí individualmente, sino para que lleguemos allí en forma colectiva, como hombre comunitario, ¿verdad? Como ese hombre nuevo comunitario, que como pueblo podamos llegar a esa estatura del Señor, ¿verdad? Claro, la misma escritura dice ahí que hierro afila hierro, dice, ¿no? Decía la versión de esa manera, ¿no? O sea que uno con el otro vamos afilando y vamos poniéndonos a tono, si le queremos poner esa frase, a lo que vamos haciendo en cuanto a nuestra interpretación y vamos aprendiendo uno de otros. Aquí no estamos para decir que lo sabemos todo, no es esa nuestra idea y mucho menos es nuestra pretensión. Estamos siendo estudiantes de la palabra, estamos aprendiendo y aquí el único maestro verdadero es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él es nuestro único maestro en ese sentido.